Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y pues bueno, ya en mis redes sociales les contaba que en el último congreso que acudí, pues una de las novedades para mí, pues fueron todas las herramientas que tenemos ahora de diagnóstico, ¿no? Tenemos como muchas maneras de poder detectar algunos desbalances en mis pacientes y bueno, dentro de esas pruebas yo me realicé algunas y el día de hoy vamos a ver la interpretación de una de ellas y por eso pues tengo aquí a mis invitados, si gustan presentarse. Claro, con mucho gusto. Les atendemos a usted y a todos los que nos ven. Con mucho gusto. Ella es la licenciada en nutrición, María María José José Guadarrama. Guadarrama. Ella es la responsable del área de nutrición de MedPrimex. Y su servidor, el químico Fernando Salinas. Soy el director científico de MedPrimex, a sus órdenes. Y bueno, es un gusto estar en esta reunión con usted para darle a conocer todos y cada uno de los pormenores de su resultado de la prueba de inflamación e intolerancia a los alimentos, la prueba FIT. Muy bien. Para contarles un poquito acerca de en qué consistió la prueba, digo yo por ahí lo subí en mis historias, pero para quienes estén viendo este video, las pruebas actualmente se pueden hacer con muestras de sangre. ¿Qué hicieron? Pues bueno, yo me la tomé ahí durante el congreso, pero pues cuando ustedes vienen al consultorio o inclusive ustedes mismos dentro de en su casa se lo pueden hacer, es una muestra de sangre, solamente como si les fueran a medir la glucosa, ¿no? Se usa una pequeña lanceta, se pincha ahí el dedo y se extrae una muestra de sangre que se extiende en un cartoncito que tienen ahí a la mano, que se ve ahí en la imagen, y esas muestras de sangre se mandan a procesar. Es donde se Exactamente, hacen son las como 5 gotitas de se sangre. mandan, se toman unas muestras de sangre y se mandan procesar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tipo de pruebas? ¿Me podrían platicar un poquito acerca de cuál es la Claro, utilidad, para qué nos sirven? Porque a veces, con pues, todo también gusto. decimos, bueno, voy a invertir en estas pruebas, pero ¿para qué me van a servir, no? Ujú. Tiene muchas utilidades clínicas, doctora, como usted dice, pero para mí es un gusto resumirlas. La primera utilidad clínica que usted va a obtener de la prueba es saber la intolerancia e inflamación a los alimentos de sus pacientes. Vamos a medir 176 parámetros. Cada parámetro lo que hace es capturar el anticuerpo clase IgG del paciente y esto tiene que estar acompañado de una molécula inflamatoria llamada C3D. Bien, la segunda utilidad clínica que le encontramos a la prueba es el triple marcador de trigo que se reporta dentro de los 176 parámetros mencionados. De allí que usted podrá ver la gliadina del trigo, el gluten del trigo y el trigo integral. Esto le va a dar la pauta a usted de diagnosticar la enfermedad celíaca. Ok, Otra de las utilidades de la prueba es ver la candidiasis. Vamos a medir por dos clases de anticuerpos, IgA e IgG con C3D, los antígenos de cándida. Es decir, yo voy a tener una placa de ELISA el antígeno de la cándida y voy a capturar el anticuerpo del paciente. De tal manera que usted podrá ver una etapa temprana de la candidiasis o una etapa crónica. Otra utilidad clínica de la prueba es la barrera intestinal o el intestino permeable. Voy a medir dos proteínas. Estas son la ocludina y la sonulina. Estos marcadores son proteínas que deben de estar en estructura para juntar los enterocitos. Si los enterocitos no están unidos, va a estar libre la ocludina y la sonulina. De tal manera que el sistema inmune del paciente es el reportero que me dice, mira, estas proteínas estructurales están libres. Y si están libres, lo que se entiende es que el intestino del paciente es permeable. De igual manera, se lo mido por IgA y por IgG. Por IgA es la etapa temprana en donde usted podrá ver si está reciente este intestino permeable y el IgG nos habla de una etapa que ya es crónica, es decir, ya está ocurriendo por mucho tiempo. Y otra utilidad clínica de la prueba sería ver una posible disbiosis intestinal. Yo le voy a reportar los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, tanto por IgA como por IgG. El IgA nos habla de una etapa temprana y el IgG nos habla de una etapa crónica.
Si tenemos positivos los anticuerpos contra los lipopolisacáridos de bacterias, es muy probable que el paciente esté sufriendo una disbiosis. Entonces, la disbiosis intestinal puede estar sola o puede estar combinada con candidiasis. Y la candidiasis combinada con disbiosis nos fomenta todavía más la permeabilidad del intestino, porque ahora va a ser un intestino irritado. De tal manera que clínicamente podemos también ver un intestino o que sufre el síndrome de intestino permeable. Otra utilidad clínica es cuando dentro de los 176 parámetros observamos la lista de los aditivos. Los aditivos son sustancias artificiales que están en los alimentos y nosotros tenemos un panel de 10 de estas sustancias que van dentro de los 176 parámetros. De los que me gusta destacar es el glutamato monosódico, el aspartame, el polisorbato, el ácido benzoico y los colorantes tales como el amarillo y el rojo, ¿vale? Cuando tenemos esta reactividad positiva, pues hay que turnar la alimentación del paciente a una nutrición verdaderamente orgánica, porque todo lo que compra el paciente en el supermercado tendrá un gran porcentaje de estas sustancias en sus ingredientes. Entonces, básicamente esas son las utilidades, doctor. Muy bien, pues sí, yo creo que en fines más prácticos para quienes escuchan esto y no saben nada de medicina y van a decir, bueno, sí, se oye muy padre, pero ¿qué es? Pues aquí tenemos utilidades principales muy importantes, ¿no? La primera es la intolerancia a los alimentos, que muchas veces las personas comen algo y se sienten medio raras, ¿no? Dicen, yo como esto y como que me siento medio raro cuando lo como, pero a veces no sabemos si realmente es una intolerancia, ¿no? O bien podemos llegar a tener inclusive alergias a ciertos alimentos. La otra es esto que hablaban acerca del famoso intestino permeable, ¿no? Por ahí acaba de salir en Netflix un documental acerca del intestino permeable, inclusive ya muchas pacientes me lo han hecho saber, oiga doctora, Claro. ¿me pueden hacer estas pruebas para saber si tengo el intestino permeable y más? Les digo, sí, claro, y es importante porque, bueno, yo lo vería como una utilidad, por ejemplo, en aquellas pacientes que a veces ya las tenemos en tratamiento y no mejoran. O dicen, oye, es que ya fui con 2, 3 doctores, me cambiaron el tratamiento y yo sigo inflamada y me sigo sintiendo mal con gastritis. ¿Qué está pasando? ¿No? Les digo, es como dar un pasito más y buscar esta situación de la permeabilidad intestinal. La cándida, que bueno, por ahí ya se habla mucho también de la presencia de cándida y que también es un problema, ¿no? En mi caso, que yo soy ginecóloga, pues bueno, es mi pan de cada día, ¿no? Ver pacientes con No me cándida. lo puedo dejar. Claro, y sabemos que va más allá de solo verla en una exploración ginecológica. La cándida puede estar en todos lados. Entonces, esto nos da mucha información y esto último que comenta acerca de la presencia de aditivos, ¿no? A veces yo les digo a mis pacientes, es imposible vivir en un mundo donde no estemos expuestos a nada. Tan simple aquí, yo que vivo en la Ciudad de México, les digo, pues salir a la calle ya te expones a ciertos contaminantes, pero es importante saber cuáles de estos nos pueden detonar una reacción, ¿no? Les digo, la importancia de estas pruebas es saber a mí, qué me está afectando, ¿no? Porque al final sabemos que en general hay ciertos factores que a todos nos pueden perjudicar, pero bueno, estas pruebas ya son como muy específicas. Y bueno, como yo les decía el día que fui al Congreso, les digo, bueno, sí están muy padres las pruebas y todo, pero bueno, entonces ya ahora qué hago con toda esta información, ¿no? Y es lo que vamos a trabajar en estos siguientes minutos. Yo ya me hice la prueba, me la hice en el Congreso, ya se me enviaron mis resultados al correo electrónico y ahorita vamos a irlos viendo, vamos a ver mis resultados, ahí voy a ver cómo salí, la verdad no los he checado. Entonces, vamos a ver cómo aparecen estos resultados y así como van a ver ustedes mi interpretación de resultados, es como se va a hacer la interpretación de resultados de ustedes cuando hagan una toma de estas muestras, ya sea que vengan al consultorio o la programemos y la hagan en casa, qué van a hacer con toda esta información que les llega, ¿no? Porque también decimos, bueno, voy a pagar el estudio y luego qué voy a hacer, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte de interpretación de resultados. Muy bien. Perfecto, adelante, doctor. Muy bien, voy a darle compartir pantalla y ustedes me dicen cuál de las pruebas empezamos primero. Claro, nos ¿Empezamos con gustaría esta? empezar por el que es propiamente su resultado, Ok, exactamente. perfecto. Muy bien, ahí está. Entonces ya ustedes Claro, me doctor. dicen si le voy dando para abajo o así. Sí, yo le indico. Ujú, Entonces, un poquito de scroll hacia abajo, de tal manera que ujú. se vean los tres colores. ¿Sí? Muchas gracias.
En esta pantalla, en la primera página del resultado, colocamos inmediatamente los alimentos que requieren ser retirados. Vamos a pedirle, doctora, que deje de comer los alimentos enlistados. Ujú. Y lo hemos hecho de la manera más sencilla, con unos colores que todo el mundo puede comprender, de tal manera que usted ve tres categorías de alimentos. Los alimentos de color amarillo tienen una reactividad intermedia. Los de color naranja tienen una reactividad severa y los rojos muy severa. Usted afortunadamente no tiene un alimento muy severo, Qué así emoción. que Qué emoción. palomita, palomita para Sí, usted sí, sí. por no tener una reactividad muy severa. Ujú. Bien, ahora bien, lo importante, dejar de comer el alimento por los tiempos recomendados. Vamos a decir que hay un tiempo mínimo y un tiempo ideal. El tiempo mínimo para dejar de comer los alimentos enlistados es los amarillos, 3 meses, los naranjas, 6 meses y los rojos, 9 meses. Pero lo ideal sería 6 meses los amarillos, 9 meses los naranjas y 12 meses los rojos. Ok, Hay unas excepciones, doctora, y me gustaría marcarlas con su mismo resultado. Si me da acceso a la siguiente página. sí. Entonces, bueno, para regresar a quienes están viendo esta grabación, vean que a mí aquí ya me aparece una lista de alimentos. Como me comenta el químico, afortunadamente no tengo ninguna reacción severa a ningún alimento, pero hay reacción a algunos. Inclusive, estas pruebas es bueno hacerlas porque a veces son alimentos que parecieran inofensivos, ¿no? Como en mi caso, yo he visto que el plátano y la frambuesa, que uno dice, bueno, pues son frutas normales, no deberían de causarnos ninguna situación, pero bueno, ahí está. Y pensando un poco yo, o sea, de cómo me siento cuando consumo estos alimentos, ¿no? Es a veces hacer un poco de retrospectiva, decir si alguno de estos alimentos me causaban cierta incomodidad o alguna molestia, ¿no? A la hora de consumirlos. Me llama mucho la atención en los alimentos de abajo, que por ejemplo está la alcachofa, los espárragos, ¿sí? El jitomate, ese sí me va a doler dejarlo, la verdad. Sabe que está Este, presente en muchos alimentos. claro, la nuez de la India, la espirulina, por ejemplo. Fíjense, hablando de la espirulina, ¿no? Se considera como una superfood y tiene muchas propiedades. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis pacientes. Les digo, que un alimento sea muy saludable y que sea muy bueno, que tenga muchas propiedades, no quiere decir necesariamente que a ti te vaya a funcionar, no que a ti te vaya a ir bien. Entonces, pues de entrada, ahí ya estamos viendo algunos cambios, ¿no? Ok, le voy Así a es. dar para abajo y ahora sí, aquí está la Ah, siguiente. ok, doctora, muchas gracias. Como le comentaba, hay alimentos que deben dejarse de comer por el periodo recomendado, pero en nuestra experiencia clínica a lo largo de los años, nos han indicado que cuando tenemos alguno de los siguientes alimentos en color rojo, se recomienda quitarlos de por vida. Me refiero a la leche de vaca, Ujú. a la yema y la clara del huevo, al trigo gluten, al trigo gliadina y al trigo integral. Yo he de reconocerle, doctora, que ninguno de estos tres alimentos los tiene usted Qué bueno. positivo, lo cual es verdaderamente extraño. Sí, Bueno, extraño para mí, claro, afortunado para usted. Eso sí. significa que tiene disciplina, que tiene conocimientos y que sabe que estos tres alimentos son extremadamente complejos de digerir y que no son nada recomendables. Fíjate que yo tenía duda y pensé, casi estaba yo segura en mi cabeza, que iba a ser una reacción al arroz, por ejemplo, porque le he comentado a mis pacientes que yo a muchas les recomiendo ponerse el sensor de glucosa, ¿no? Traer el sensor y entonces cuando consumimos algún alimento, pues estarnos checando la glucosa y ver qué nos genera estos picos, ¿no? Y en mi caso, uno de los alimentos que me detona la glucosa es el arroz, ¿no? Entonces yo dije, a lo mejor por ahí puede ser alguna intolerancia, pero pues no, afortunadamente no es una cuestión de alergia, ¿no? Es más, otra, Así es. pues es una elevación de la glucosa por la forma en la que mi cuerpo lo metaboliza, pero sí fue uno de los alimentos que yo casi pensé que me iban a salir ahí positivos. Efectivamente, doctora. Entonces, para usted es de notar, como le decía, el resultado negativo en el triple marcador del trigo, en la yema y la clara del huevo,
así como la leche entera de vaca, como por los componentes de suero y caseína. Todo negativo. Ay, qué bueno. Así que Qué bueno. queremos extenderle su reconocimiento. Bien, Sí. doctora. Entonces vamos a empezar con lo de la interpretación de su resultado. Esa imagen es perfecta. Vea usted que están los 4 colores de su reporte. Todos los alimentos verde fuerte son esos alimentos en los que usted y un nutriólogo pueden servirse para hacer una dieta. ¿Por qué? Porque son alimentos libres de inflamación. Todo lo verde fuerte tiene el ok y la aprobación, si se quiere ver, de nuestro sistema inmune. Entonces, son dos alimentos que cumplen dos funciones. Una, la nutricional, en donde efectivamente el alimento va a ser procesado y va a aportar sus nutrientes. Y el otro es la aprobación del sistema inmune. No nos va a inflamar, no nos va a causar ningún problema. Así que el verde fuerte es un alimento totalmente libre y dispuesto para cumplir su función en una dieta. Excelente. Sí, real, les digo, de la lista que estoy viendo, pues sí, el Uh -huh. jitomate, que claro, vuelvo a lo mismo, el jitomate es tan inofensivo y pues prácticamente toda la comida mexicana le aventamos jitomate, Así es. pensando, ¿no? Un poco cuántas de mis pacientes puedan tener esa misma intolerancia o hasta más severa, y pues es un alimento que todos los días le estamos metiendo al cuerpo, o sea, al final todos los días nos estamos inflamando, les digo, aunque sea poquito, poquito, pero todos los días, ¿no? Entonces, claro, esto nos da una buena idea de qué cambios tenemos que ir haciendo. Ok, doctora. Entonces, ahora podrán ustedes ver, por ejemplo, me gustaría tenerme aquí ¿Sí? en el betabel, Uh en -huh. la zanahoria, en la Espinaca. espinaca, perdón, y la vainilla. Estos me sirven de ejemplo para que usted y los que ven este video sepan de la reacción ligera. Esta reacción en color verde claro significa que nuestro sistema inmune ya detectó ese alimento como un enemigo Ok. del cual de ahora en adelante nos va a defender con un proceso inflamatorio. Pero para que un alimento de color verde claro llegue a los niveles de color amarillo, naranja o rojo, lo tenemos que consumir diario o muy frecuentemente y en importantes cantidades. El sistema inmune se retroalimenta y entonces, como ya detectó como un enemigo ese alimento, consumirlo continuadamente hará que la reacción de inflamación simplemente aumente. Habrá más IgG y más inflamación hasta llegar al nivel naranja o rojo, ¿vale? Sí, Entonces, ¿qué vamos a hacer con los tengo a mis alimentos? pacientes acerca de eso, perdón, es Sí, que las reacciones alérgicas suelen ser exponenciales, es decir, empiezan por leve, pero me sigo exponiendo y va aumentando la reacción. Sigo así exponiendo y es. va aumentando la reacción, que es lo que nos están explicando, ¿no? Para quienes están viendo el video, porque seguramente habrá quienes escuchen esto y digan, o se hagan la prueba y digan, ay, no, pero si yo como espinaca y no me pasa nada, ¿no? Ay, ayer comí jitomate y no me pasó nada, ¿no? Recordar que esto es exponencial, ¿no? O sea, esto va a más. Cada vez que nos exponemos, esto tiende a ser más severo, ¿no? Entender esta parte que nuestro cuerpo, como mencionas, ya lo reconoce como algo que hay que atacar, pero a lo mejor no en este momento no lo está haciendo de manera tan aguda. Y también creo que Es, es un momento propicio para decir, bueno, entonces mejor lo voy quitando de la dieta, ¿no? Si en este momento todavía no está dando problema, mejor quitarlo. entonces, los alimentos verde claro no es que estén prohibidos o los vayamos a quitar radicalmente de la dieta. Lo que vamos a hacer es consumirlos muy poco frecuente. La recomendación con los alimentos verde claro es comerlos 2 veces por semana Ok. en un sistema de rotación. Explico un ejemplo. Por ejemplo, veo que le salió el melón, Uh -huh. veo que le salió la lima y la manzana. El día de hoy va a comer melón. Se va a esperar 2 días. En este cuarto día va a comer la lima. Se va a esperar 2 días y ya puede volver a comer el melón o lo puede cambiar por manzana. De tal manera que no vamos a comerlos por más de 2 veces por semana y espaciados un mínimo de 2 días. Con esta poca frecuencia se va a mantener ese anticuerpo en ese nivel.
Y Ok, tener este nivel de anticuerpo no causa un daño o una inflamación apreciable. Digamos que es el nivel mínimo y tener estos anticuerpos en este nivel no tiene ninguna implicación. Lo que hay que tener cuidado, como ya lo mencionamos, es no comerlo diario, claro. porque entonces se va a incrementar el anticuerpo y ahora sí la inflamación va a ser perceptible, Muy bien. Ok, ¿vale? Bien, perfecto. doctora. Entonces, en su lista de alimentos, como usted se puede ver, hay alimentos amarillos y hay alimentos de color naranja que sí hay que quitar radicalmente de la dieta. Cuando yo le digo, doctora, que debe dejar de comer un alimento, lo debe de dejar de comer de tres maneras. El alimento directo, por ejemplo, le salió el plátano y la frambuesa, ¿no? Debe de dejar de comer plátano directamente. Todos los guisos, platillos o postres que pudieran contener plátano y frambuesa y todos los alimentos cruzados de aquel alimento que es positivo. Por eso le mandamos por correo electrónico una guía de alimentos cruzados. Ok, Entonces, le invito a que lo exploremos y sí, le mencionaré cómo debe de consultarlo. es este, ¿verdad? No, es ¿No? el otro. Es la tabla. La tablita que dice Ah, o ahí mismo viene, más tabla abajo. de reactividad cruzada. No, la acabamos de ver hace un instante. Ah, Tabla esta. de reactividad cruzada. Ok, Es, perfecto. esta. Ujú. ¿Vale? Entonces, esta tabla de reactividad cruzada tiene por propósito guiarle a usted y a todos los que nos ven en el dejar de comer correctamente los alimentos. Vamos a ver cómo se lee la tabla de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Me recuerdo nítidamente que les salió el plátano. Ujú. No sé si podemos buscar aquí el plátano de tal Ok, manera que nos sin vamos a encontrarlo. ir, en esta lista van a aparecer los alimentos que nos salieron atrás. Y entonces aquí vamos Así a es. buscar los que nos salieron positivos, como en mi caso, Así es. bueno, por ejemplo. Bien, Por favor, en esta lista solo vamos a consultar los alimentos amarillos, naranjas y rojos. ok, muy No bien. busquemos los verde claro porque entonces lo que vamos a hacer es que vamos a Mm, sentir que vamos a dejar de comer muchos alimentos, Claro, ¿vale? claro. Y el chiste es únicamente enfocarnos en los que nos salgan positivos. Aquí están Mientras las estamos frutas, en frutas, ahí debe de aparecer el plátano, está en orden alfabético. plátano. Aquí está, perfecto. Ujú. Mire, afortunadamente el plátano solo tiene un alimento cruzado, que es el plátano macho. Cuando Ok. yo digo plátano, me refiero al plátano tabasco. Mm, Ese es el que se le hizo la reactividad ok, cruzada. Pero en mi opinión y mi consejo sería quitar todas las variedades de plátano, ok, tanto el dominico como el tabasco como el macho, ¿vale? sí. Entonces vamos a buscar otro alimento más representativo. Ujú. ¿Cuál salió en naranja? La frambuesa. Me salió La la frambuesa. frambuesa. La frambuesa. Ujú. Frambuesa debe estar acá arriba. Ah, aquí está. Aquí está. Ujú. Ahora sí, estamos ya más representativos. Leamos de izquierda a derecha. Ujú. En la columna de la izquierda está el alimento que se midió en la prueba. Así es. Es, donde dice alimentos, son alimentos que se probaron por técnica de ELISA y hay un reporte de los 176 parámetros. Donde dice reactividad cruzada, es una posible, subrayo, Ok. posible reactividad cruzada, es decir, es lo más observado en la naturaleza por investigación científica. Se ha descubierto que los alimentos que están aquí enlistados comparten un determinante antigénico. En otras palabras, yo puedo tener anticuerpos contra la frambuesa comiendo moras o comiendo Esa, la, lo que estoy viendo. ajá, sí, Ajá. ya, ese clic le corresponde a la doctora. Sí. Sí, es pantalla de. ¿Sí, se observa un mensaje que nos aparece? Sí, no hay problema, ya lo quité. De acuerdo. Lo que yo quería era quitar. Ya, perfecto. Entonces, cuando le pido a usted, doctora, que deje de comer la frambuesa, va a quitar de su dieta la frambuesa, Ujú. pero también la fresa, la zarzamora, la mora de Boysen, las moras, la frambuesa japonesa, etcétera. ¿Cuándo no va a dejar de comer un alimento cruzado? Veamos que la frambuesa cruza con la fresa.
Ujú. Yo estoy seguro que en su prueba medimos la fresa. Así es. Entonces, consultaremos cómo salió la fresa, por favor. En este caso, las fresas Las salieron fresas, normal, usted salieron salió en verde. verde fuerte, ¿verdad? Así es. Entonces, el verde fuerte es el indicador de que no se cumplió el cruzamiento. Ok. Por lo tanto, podrá comer fresas. Ah, qué bueno. Digamos que si la frambuesa le salió reactiva, ¿no? Como lo puede ver en color naranja y grande. Le hubiera salido en verde claro la fresa, hubiera tenido que dejar de comer la fresa al mismo tiempo que tiene que dejar de comer la frambuesa. Porque a partir del reconocimiento, aunque sea en color verde claro, nos está hablando de que se confirma el cruzamiento, ¿vale? Entonces, cada alimento que le salió en las categorías amarillos, naranjas y rojos deberá ser consultado en esta tabla. Ok, muy bien. Sigo explicando la tabla. Ujú. La tercera columna de izquierda a la derecha nos habla de dónde vamos a encontrar el primer alimento, el que dice alimento. Así es. Porque tenemos que tener una guía de dónde vamos a encontrar ese alimento, porque en teoría tenemos la firme intención de dejar de comerlo. Entonces, para el caso de la frambuesa, doctora, si la bajamos, Sí, aquí. esta se encuentra en jugos, en mermeladas y jaleas de frambuesa, Claro. ¿verdad? Luego, la siguiente columna donde dice NA es una columna de sinónimos Ujú. o otros nombres del alimento de la columna inicial. Claro. Y luego, con el firme propósito de no hacer sentir al cliente, al paciente, que no tiene opciones, le damos las opciones de consumo. En este caso de la frambuesa es la fresa y la Mora. zarzamora. Ujú. Solo en caso de que hayan salido en negativo, como Claro. fue su caso. Ajá. En mi caso, por Salieron ejemplo, la positivos, zarzamora, por ahí también está, la zarzamora sí la debe estar podemos por buscar. ahí, negativa también, ¿no? Porque va por Así es, abecedario, entonces por ahí debe de estar. por ahí debe de estar, Sí, sí. Es seguro que se midió. claro. Vale. Ajá. Bien, entonces, ¿alguna duda, doctora, sobre cómo consultar No, la y guía aquí, de alimentos aquí cruzados? antes de que se nos acabara el tiempo, me gustaría como regresarme un poquito, porque a lo mejor en la parte de las frutas, pues es muy obvio, porque por ahí le di el aguacate, en el guacamole, pues sí, ahí Sí. sabemos dónde está el aguacate, lo ubicamos, Mm, pero hablamos de algo importante hace rato, que eran los aditivos, ¿no? Y sí, ahí doctora. a veces uno pues no sabe dónde está un aditivo, ¿no? Por ejemplo, Así es, doctora. estos que están en la parte de los colorantes, y yo siempre le digo a mis pacientes, muchos alimentos que uno piensa que no tienen colorantes, claro que tienen, ¿no? A veces para que se vea el pan más amarillito, más bonito, pues le van a agregar estos Así colorantes. es. Y aquí estas Así es. tablas sí nos van a dar muy buena información, porque ¿De Así justamente te dónde va a es. decir, fue? ah, pues si saliera, en mi caso no fue el caso, pero si me hubiera salido positivo un aditivo, ¿verdad? En ese caso, yo me voy a esta tabla y digo, ah, pues ¿dónde está el amarillo número 6? ¿No? Por este ejemplo. Todos esos productos de Aquí panadería. están exactamente. Por ejemplo, aquí Mm, sí creo que es bien importante verlo. Productos de panadería y confitería, cereales, bebidas carbonatadas, caramelos, queso tipo americano. Esos. Ese queso amarillo no es amarillo en la vida real, ¿no? exacto, es Por ahí blanco. se metido un colorante y creo que aquí es importante entender que, por ejemplo, a quien le salgan positivos los aditivos o algún colorante, aquí en esta tablita nos vamos a ir a buscar cuál es en dónde lo vamos a Efectivamente, encontrar. doctora. Aquí sí, ¿verdad? Porque a lo mejor resulta que Así en unos chetos me voy a encontrar un aditivo, ¿no? Un colorante que a lo mejor no me está cayendo bien. Entonces, sí, claro, aquí en las frutas es más sencillo, pero en esta parte creo que sí es súper interesante que nos den esa información para que pues la podamos utilizar. consultar. Muy bien, sí, Perfecto, ¿no? doctora. Me queda muy claro. Mm, Muy bien. perfecto, muy bien. Ujú, Ok, doctora, vamos a continuar con su interpretación con mucho gusto. ujú. Y ahora le invito a que veamos esa otra prueba que viene dentro de la Food Inflammation Test. Se llama Good Barrier Panel y es una fabulosa medición de 8 parámetros. Vamos a ver cómo le salió a usted. Ok, le voy a dar para abajo, ¿verdad? Sí. Y ahí está. Ok, doctora, muy bien. Pues bueno, le salió negativo, eso es todo, adiós. Qué bueno. No, muy bien, doctora, de verdad, este es de los poquísimos Good Barrier Panel que sale todo negativo. Eso habla de que, pues, el buen juez por su casa empieza.
Entonces, obviamente, pues usted ha de tener una disciplina alimentaria que le lleva a tener una barrera intestinal en perfecto estado. No hay ninguna evidencia de que se haya quebrado. Tampoco tiene candidiasis ni disbiosis intestinal, ¿verdad? Bueno, Entonces, de todas maneras, me sirve pues para explicar a los que nos ven en el video cuál es el propósito de esta prueba. Usted ve que le reportamos dos anticuerpos, el IgA y el IgG con C3D, y le reportamos la cándida para que veamos si el paciente está incurriendo en candidiasis. Si tuviese IgA positivo, es que la candidiasis es probable que esté en este tiempo efectuándose. Subrayo probable, porque como usted sabe, le invitamos a que siempre que salga una IgA, una IgG o ambas, confirmemos con un cultivo. El cultivo debe de hacerse de la cavidad donde usted crea que tiene la infección el paciente. Infección entre comillas, porque en realidad lo que estamos viendo es un oportunismo. Y en teoría este reconocimiento fue principalmente a nivel digestivo. Pero pues la cándida gusta de vivir en el estómago, intestino, en la cavidad orofaringea o en el aparato urogenital. Entonces, confirmemos con un cultivo, si el cultivo sale negativo, entonces ese IgA, ese IgG significa que hubo una huella inmunológica, ¿vale? Lo mismo con los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, ahí lo que se sugiere es hacer un exhaustivo de ese, un cultivo exhaustivo que nos diga cómo está la flora intestinal, para ser propios la microbiota intestinal. Si sale negativo, entonces también estaremos hablando de una huella inmunológica, de una disbiosis, de una candidiasis que ya pasó y que ya se ha curado pues de manera fortuita. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no es así. Sale positivo el cultivo, sale positivo la cándida, sale positivo la disbiosis intestinal y ahí la medicina funcional nos tiene sus trucos para reparar ese intestino permeable, para llevar a cabo la reparación de la microbiota, ya sea con probióticos, ya sea con glutatión, ya sea con extracto de semilla de toronja, etcétera, lo que su práctica clínica guste y mande a hacer con su paciente. muy bien. Y creo que, bueno, como acabas de comentar, ¿no? En mi caso, hablando por mi caso personal, o sea, y mis pacientes lo saben, ¿no? Ellas han visto, yo creo que todo este cambio que ha tenido mi práctica, y efectivamente, ¿no? Uno de los cambios que yo más he hecho es como esta alimentación intuitiva, ¿no? Es decir, cómo me siento después de ingerir ciertos alimentos, ¿no? Como les comentaba hace ratito, el usar el sensor de glucosa, darme cuenta que ciertos alimentos disparan mi glucosa, decir, ¿sabes qué? O sea, bye, ¿no? O sea, realmente decir, ¿sabes qué? Lo voy a eliminar de mi dieta o lo voy a comer lo menos posible. Y finalmente sabemos que el tema de la cándida, pues está muy ligado a eso, ¿no? Claro, tiene muchos factores, pero principalmente a veces es esta inflamación constante que tenemos, este sistema inmunológico afectado, ¿no? Que podemos llegar a presentar. Fíjense, como antecedente, ahora sí que como antecedente, se lo he comentado a muchos de mis pacientes, en mi caso yo soy de las poco porcentaje de pacientes que no les ha dado COVID y me he hecho pruebas de COVID, bueno, las que me digan, ¿no? Me he hecho un montón. Wow. Casi creo que digo achú y me hago el PCR a ver, no vaya a ser COVID. Y no ha salido, ¿no? Entonces, finalmente yo es algo que siempre les comento a mis pacientes, este factor inmunológico que algunas personas tenemos, pues por supuesto está ligado a esta situación y el que ustedes me acaben de confirmar esto, ¿no? Que mi barrera intestinal está saludable, mi intestino no está permeable, pues por supuesto eso me explica el que a lo mejor yo no haya tenido esta predisposición. Que finalmente dices, bueno, qué bueno, pero no es para que yo me confíe y diga, ah, de aquí me voy a ir a comer un gansito, ¿no? Y un frappuccino, no, es a decir, qué bueno que en este momento mi microbiota, mi intestino está bien, ¿no? Y la intención pues, es mantenerlo. Pero pues sí, la verdad, yo vi el cuadrito, la verdad no lo entendí. Dije, no voy a esperar a que me expliquen, pero pues bueno, me confirman eso, ¿no? Que afortunadamente Así es. salió muy bien, pero yo sé que muchas de mis pacientes, aquí es donde va a estar el problema, ¿no? Así Pacientes con es. alergias recurrentes, pacientes que no mejoran el tratamiento, pacientes que a veces ya llegan conmigo con un alterón de recetas de que ya soy la quinta, sexta, séptima ginecóloga que ven,
porque tienen cándida y no se les quita, porque ya les mandaron X cantidad de tratamientos y no se les quita, ¿no? Entonces, aquí está la clave, ¿no? Recordemos que en el intestino están muchos problemas de salud, entonces, pues bueno, creo que aquí esta prueba, como ustedes dicen, uno de los distintivos que ustedes tienen, pues es esta, justamente, ¿no? Esta prueba que nos ayuda a ver la permeabilidad intestinal. Correcto. Así es, doctora. Muy bien, entonces ya hemos visto al completo su resultado. Nos ha hecho falta ver un tercer archivo que le mandamos, que es nuestra guía de plan de alimentación, que está un poquito más enfocada a los usuarios finales, pero a ustedes, doctores, también se los compartimos porque es un representante mío hecho papel. Es información adicional y muy importante que le ayudará todavía más a comprender más la naturaleza de la prueba. En la página número 7, si no me equivoco, viene el comparativo entre lo que es una alergia. Ahí ya se pasó, un poquito hacia arriba. No, ahí. Lo que yo siempre quiero hacer notar es que mi prueba en todo momento midió IgG. Es decir, la sensibilidad. La palabra más propia es sensibilidad inmunológica a los alimentos. En ningún momento he medido la IgE. Eso sí es la alergia. Propiamente dicho, alergia es medir la IgE. La IgE es un tipo de inmunidad que guarda una memoria permanente. Si yo soy alérgico al polen, si yo soy alérgico al polvo, a la jícama, a lo que sea necesario de alimentos, lo seré toda la vida. Y el exponerte a un alergeno puede incluso llevarte a un hospital, porque te puede dar una reacción muy severa, muy rápida, y es otro tipo de inmunidad. Esto se lo digo porque mucha gente le dice que es una prueba de alergias y no, lo más propio es decir que es una prueba de sensibilidad. Como lo hemos visto, basta dejar de comer el alimento al cual somos sensibles para que esta inmunidad desaparezca. No es el caso de la alergia, es así, puede durar toda la vida. Incluso si yo tengo un alimento en color naranja o rojo y lo sigo comiendo, ignorando mi sensibilidad y mi intolerancia a ese alimento, puedo desencadenar que el sistema inmune diga, bueno, ahora voy a entablar una reacción de tipo IgE y ahora serás alérgico a ese alimento. Ok, ¿Vale? muy bien. Bien, entonces una de las cosas importantes que les hacemos saber a los pacientes, y si seguimos abajo vamos a ver un esquema en donde le vamos a mostrar en dónde están los alimentos, qué es la sensibilidad a los alimentos, viene la explicación. Vienen los signos y síntomas, doctora. Una de las páginas más importantes de esta guía es que los pacientes pongan atención a estos signos y síntomas, todos relacionados con la intolerancia y la sensibilidad a los alimentos, síntomas que en teoría van a desaparecer. Claro, vean, y esto creo que sí vale la pena que cuando se hagan la prueba o quienes estén viendo este video, vean toda la cantidad de síntomas. Uno de los principales y que de verdad es muy, muy frecuente en mis pacientes, colitis, colon irritable, estreñimiento, o sea, siempre, siempre están inflamadas, siempre se distienden o durante la mañana están muy bien y ya en la tarde empiezan con mucha inflamación, mucha incomodidad. El síndrome premenstrual, ojo, eso también es bien importante porque también cada vez, digo, sabemos que puede tener una raíz hormonal, pero por supuesto tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión de disbiosis o un intestino permeable, entonces, bueno, también es importante tomarlo en cuenta. Hay otras a lo mejor más que identifica a la gente, como por ejemplo el tener comezón en la piel, o que dicen, como cierto alimento, eso pasa mucho, que dicen, como cierto alimento me pica la lengua, ¿no? O me da como, ¿sí? Entonces pueden tener síntomas muy específicos. Los síntomas articulares, que también se habló mucho en el Congreso, a veces pueden pensar, bueno, ¿qué tiene que ver que me duelan las articulaciones con que esté consumiendo jitomate? Ah, pues a lo mejor sí hay una relación con esto, ¿no? Ahorita ya, Efectivamente la hay. quienes van viendo el video seguramente van hilando toda esta información a decir, bueno, sí, entonces a lo mejor alguno de mis alimentos que estoy consumiendo, pues me está detonando esto. Así es, doctora. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de investigar todos los signos y síntomas relacionados con la inflamación e intolerancia mediada por IgG a los alimentos. Muy bien. Eso lo plasmamos en esta guía. Y si usted continúa viendo el archivo, vamos a ver ahora lo que les explicamos, la primera fase, la eliminación,
que es el quitar el alimento definitivamente. También nos explica cómo reintroducir el alimento una vez que pasó el periodo recomendado. No vamos a reintroducir el alimento de manera isofacta y tácita, tiene que ser paulatino. Vamos a ver el esquema como lo decíamos allí. Comes hoy el alimento que quieres reintroducir, te esperas 2 días, vemos si hay síntomas. Si no lo hay, ya lo puedes volver a consumir, pero de una manera paulatina, porque si lo hacemos de golpe todos los días, vamos a volver a ocasionar la intolerancia. Claro. ¿Vale? Y pues que estén bien conscientes de los Ujú. síntomas, lo que les decía yo hace unos minutos. O sea, volverse muy consciente a cómo me siento después de ingerir ciertos alimentos. ¿Para qué? Pues para que Así podamos es. detectar si nos está generando una reacción o no. Así es, doctora. También tenemos el síndrome de abstinencia, tenemos una explicación para, por favor, invitar a todo mundo a tener la sana costumbre de leer las etiquetas, examinar los ingredientes de lo que te estás comiendo. Porque para mucha gente simplemente llegar a agarrar el producto porque sabe sabroso, lo Así es. metes al microondas, te lo comes, sabe sabroso y ya. ¿Y qué te metiste? ¿Qué fue lo que comiste? No lo sabes. Entonces, hay que fomentar ese hábito de examinar los ingredientes y leer las etiquetas. Entonces, en esta información, en la siguiente página, viene cómo leer las etiquetas, qué es lo que vamos a encontrar, cómo encontramos una lista de sinónimos de ingredientes ocultos, porque no falta el tramposo industrial que no quiere decir que tiene algo que te cae mal, pues le cambia el nombre por otro sinónimo. Y en la siguiente página vamos a encontrar sinónimos que podemos encontrar en las etiquetas. Por ejemplo, si dice, tiene derivado del maíz, pues en realidad tiene fructosa, ¿verdad? Si Claro. tiene derivado de la leche, pues es lactoalbúmina, ¿verdad? Esto es porque muchos industriales le ponen un sinónimo para que no sepas que te ponen algo que no te conviene, ¿vale? Así es, porque a veces son como muy vagos, ¿no? Sobre todo específicamente hablando del jarabe de alta fructosa, ¿no? Este jarabe que tiene un Ahí índice está. glucémico altísimo y demás, pero de pronto te lo esconden, te lo tapan por ahí y También. no sabemos, ¿no? Si Te lo das Así cuenta. es. Entonces, claro, Así es. es importante saber leer las etiquetas Así y es. buscarnos. Ahora, Me- pregunta, ¿qué tan cierto es sí, cuando leemos esta etiqueta, esta de los ingredientes, que el así primer es. alimento que vemos es la mayoría, o sea, que el Sí, porcentaje de la etiqueta va de mayor a sí. menor? Así es. ¿No? Así es como se debe de reportar por reglamento. Hay un reglamento y unas normas oficiales que están descritas exactamente cómo se debe de hacer la etiqueta de los alimentos. En teoría, si no cumples esas reglamentaciones, no podrías vender tu producto. Digo en teoría, ¿verdad? Porque en la práctica, pues nos podemos dar cuenta que no es así. Claro, y es que a veces, por ejemplo, en los ingredientes, pues resulta que aquí lo primero que vemos es azúcar o sal, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada sabes que el producto, o sea, tiene, pero cargado, ¿no? Y Ah, por así supuesto, yo les es. digo a mis pacientes, es muy fácil identificarlo, ¿no? Si el alimento sabe, pero demasiado bien, o sea, sabe demasiado súper, Así es. súper Súper rico. sabroso, claro, les digo, es un alimento que sabe demasiado sabroso, Así es. tiene Tiene su un glutamato monosódico. tiene un potenciador de sabor, les digo, por eso Así es. nos da esta sensación de que, wow, sabe Así es. increíble, pues sí, ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, Ahora, los alimentos ocultos, le dimos un listado en orden alfabético de dónde encontrar aquellos alimentos en caso de que te hayan salido reactivos. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe dónde está el amarillo número 6, en dónde va a estar el aspartame, etcétera, etcétera. Por eso pusimos este listado para orientar al paciente y evitar los alimentos y los platillos o los preparados en donde está ese ingrediente que le salió reactivo. sí, vean todo el azúcar de caña, o sea, todos Bueno, los está en que pueden tener, ¿no? O sea, un montón. Que claro, hay cosas muy obvias muchísimo. y de pronto me pasa mucho que las pacientes me dicen, doctora, pero es que yo no como dulces. Pues no, pero a lo mejor te comes tu huevito con salchicha o tu huevito con jamón y resulta que ahí están escondidos los aditivos, ¿no? Entonces, o el Así azúcar, es. que es lo más frecuente. Ajá. Entonces, La pues, ¿Dónde catsup. está el BHA? Podemos así enumerar. No vienen los 176, eso también sería mentir. Vienen los principales, los que claro, más se ocultan.
Muy bien. La levadura. Así es. Muy bien. Este famoso MSG, que el glutamato monosódico, que bueno, muchas personas dicen, ay, ¿eso qué? Les digo, es un potenciador de sabor. O sea, Así es. se lo ponen a los alimentos para que sepan más rico, muy, muy frecuente en la comida oriental, ¿no? La comida china, Así es. ¿no? Por eso cuando Así comemos es. la comida china así de, híjole, dice, ay, sabe súper rica, ¿no? O sea, ¿qué le pusieron? Bueno, y por Ujú. eso también les digo, por eso cuando uno la hace en su casa nunca le queda igual. Les digo, de los mismos ingredientes nunca te va a quedar igual porque, bueno, le faltan esos potenciadores. El potenciador del sabor es el quinto sabor, el sabor umami, y Así pues es, es una estancia artificial totalmente que se le pone a los alimentos para que sepa rico. así es. Sí, y algo bien importante esto, las migrañas, ¿no? Les digo, yo personalmente yo padezco migraña desde los 8 años. Por eso les Ujú. digo, me he vuelto muy consciente de lo que como por muchas situaciones. Una de ellas, el identificar qué alimentos me detonan la migraña, ¿no? Y obviamente no es ningún secreto, mis pacientes que tienen migraña, les digo, lo sabes. Todos los enlatados, los embutidos, los procesados, por supuesto que te van a detonar Fuera. migraña, y aquí está la explicación. Aquí Van está. a tener aditivos que te van a detonar síntomas. Y esto también es bien importante. Muchos de estos aditivos, aunque a lo mejor no tengamos una sensibilidad, como es mi caso, ¿no? Yo no tengo sensibilidad a lo mejor al glutamato monosódico, porque no me salió. Sin embargo, yo no lo consumo. Y es algo que no voy a agregar a mi alimentación, aunque me haya salido verdecitos, porque ya sé que por default le hace daño a mi salud, ¿no? Entonces, son cosas Exactamente. que también nos tenemos que volver muy intuitivos, ¿no? Decir, no, o sea, esto no lo voy a agregar, aunque no tenga Aunque reacción, esté no lo voy a permitido. agregar, claro, por supuesto, ¿no? Ujú. Es muy bueno que en esta lista, quienes ya se hagan estas pruebas y con calma vayan revisando toda la información, pues vayan detectando, ¿no? Este tipo de alimentos. Así es, doctor. Ujú, Entonces, esa guía de aprendimiento se la hicimos con mucho agrado para todos ustedes, para guiarles precisamente. Bien información de la Cándida, como ya lo estamos viendo. ujú. Y bueno, pues eso es en grandes rasgos todo lo que le hemos expuesto de su prueba. Y ahora yo le escucho todas sus preguntas. Claro. Aquí mi pregunta es, normalmente, ahora sí vamos a regresarnos un poquito acerca de la prueba. Sí, ¿Cuánto tiempo tarda desde que yo, por ejemplo, le tomo la muestra a mi paciente aquí, le tomo su muestra de sangre y la mando a procesar? ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar los resultados aproximadamente? claro que sí. Primero mencionar que de manera regular nosotros recolectamos a todos nuestros pacientes y todos nuestros clientes en la Ciudad de México los días viernes. Ok, A partir de ahí yo ingreso al laboratorio el día lunes siguiente y de ahí contamos de 10 a 14 días laborables para entregar el resultado. Si entró en el primer lote de análisis, es probable que esté aproximadamente en 8 días laborables, ok, pero mi garantía es no más de 14 días laborables. ok, muy bien. Ahora, una vez que ya, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo voy a hacer modificaciones, digo, afortunadamente en mi caso van a ser mínimas, ¿no? Porque bueno, pero porque ya he Sí, hecho muchas, les digo, no, no es, esto ya es un camino recorrido y sé De que muchos de tiempo. los pacientes pues van a empezar desde cero, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la barrera intestinal, cuando ya empezamos a sí. tratar específicamente intestino permeable, empiezo a suplementar, cambiamos alimentación, ¿en cuánto tiempo se recomendaría volver a hacer la prueba para volver a revisar esta parte de la permeabilidad intestinal? Muy buena su pregunta, doctora. Claro que sí. En el caso específico de su prueba sería dentro de 9 meses, Ok, porque no tiene ningún alimento rojo. Si ujú, hubiese alimentos rojos, sería dentro de un año. ok, muy bien. Ujú. Y en este caso, ¿ya en cuánto tiempo podemos ver resultados en esta parte, por ejemplo, la parte de la cándida? Ya una vez que hago el tratamiento, ¿en cuánto tiempo puede modificarse ya el resultado y que ya me refleje que sí ya va disminuyendo o que ya no hay presencia de cándida? Cada sistema inmune es un mundo, pero en teoría sería alrededor de meses, en Ok, donde usted ya estableció, por ejemplo, este paciente ya le hice su cultivo, salió su cándida, le doy su extracto de semilla de toronja, desaparecen los síntomas y ahora hay que esperar a que desaparezca la huella inmunológica de la IgG y yo creo estimar unos 6 meses, ok, pero muy entre comillas porque obviamente pues el sistema inmune de cada paciente es un mundo, pero el claro. objetivo es llegar al negativo, ¿verdad? Como en su caso de usted, en donde ya no hay ningún problema con la cándida. Muy bien, perfecto. Sí, sí creo que son de las principales
dudas que a veces me pueden llegar a preguntar aquí en la consulta. Y por supuesto, ya como les decíamos al principio del video, obviamente no es solamente hacerse la prueba, que a ustedes les lleguen, porque eso es importante, cuando hacemos la prueba, esto le llega a las pacientes, ¿verdad? O sea, esto también, además del médico, le llega a la paciente. En este caso le llegarían a usted con copia de sus pacientes, si así usted me lo indica, pero en realidad sí sería para usted principalmente. Ok, sí, porque también a veces pasa, ¿no? Que dices, bueno, le llega a la paciente y va a ver todo esto y va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Que por eso me interesaba mucho grabar esta revisión de Sí, mis resultados. Número uno, porque obviamente les digo, no debe uno autodiagnosticarse y automedicarse, que bueno, malamente a veces lo hacemos los médicos, pero lo ideal es que algún experto nos diga cómo interpretar esta información, si no, pues realmente a veces no le sacamos el provecho que podemos sacarle, ¿no? Entonces, creo que este video nos va a ayudar a mucho, me va a servir a mí como recordatorio para todas mis pacientes que se hagan la prueba. Le va a servir como información a quienes vean esto, cómo es que se interpretan estos resultados, cómo les van a llegar, qué vamos a medir, etcétera. Y principalmente las herramientas que nos dan ustedes, que eso también se me hace muy padre, ¿no? O sea, no solamente decirte, bueno, ya, te salió esto, sino encontrar, bueno, aguas con estos alimentos, haz estos cambios, o puedes planear tu alimentación en esta cuestión, ¿no? No sé si ustedes quieran agregar algo más o cuentan con otras pruebas además de esta prueba. sí, claro, gustosamente le comento que la Food Inflammation Test es tan solo una prueba de todo mi catálogo. Nuestro catálogo es de alta especialidad y está enfocado principalmente en la medicina funcional. Tenemos otras pruebas de laboratorio, como lo es la medición de sangre oculta NESES para prevenir el cáncer de colon. También tenemos pruebas de nutrigenética y de genética médica. Tenemos, por ejemplo, una prueba de farmacogenética muy interesante, en donde un paciente podrá saber su hoja de vida en cuanto a los medicamentos que sí le van a funcionar y los medicamentos que definitivamente tiene que evitar porque no van a ser funcionales en su cuerpo. Y También eso tenemos, sí. perdón, se me hizo impresionante y yo la verdad, lo confieso, no conocí esas pruebas hasta hace poquito. Y es increíble que ya tengamos este tipo de herramientas y esto sí es importante porque hay pacientes, y no solamente pacientes ginecológicas, ¿no? Pacientes diabéticos, hipertensos, que ya los tienen a dosis tope de un medicamento y no mejoran y no les sirve y no les sirve el medicamento y bueno, ¿qué pasa? Y ahora tenemos herramientas que nos pueden sacar nuestra huella genética básicamente y dicen, pues no, es que a ti este medicamento no te va a funcionar. Así es. Entonces creo que este tipo de pruebas también son súper interesantes y que creo que ahí sí, pues todas las especialidades se pueden ver beneficiadas, ¿no? Con esto. Efectivamente. Así es, también tenemos pruebas de psicogenética, tenemos pruebas de medición de telómeros, tenemos pruebas de incluso alopecia para los caballeros, tenemos pruebas de microbiología especializada como lo es el Comprehensive Stool Analysis o el análisis exhaustivo de heces. Tenemos pruebas de metales pesados en cabello, por si nos queremos asomar a ese envenenamiento por metales dado las personas que se exponen a estos contaminantes. Tenemos una variedad de pruebas de medicina funcional, doctor. Muy bien, pues sí, esto es importante que la gente lo escuche porque de pronto, les digo, yo misma, o sea, no estaba tan empapada en todo este tipo de pruebas que ahora digo, wow, o sea, de verdad tenemos una cantidad de herramientas impresionantes o a veces pensamos que son pruebas que no se hacen en México, ¿no? Las escuchas, por ejemplo, estas pruebas para ver la barrera intestinal y dices, ah, pues quién sabe si se hagan, ¿no? Realmente tenemos la herramienta para hacerla aquí en México, la podemos hacer y podemos utilizar esa información, ¿no? Creo que, creo que a veces uno quiere hacerse todas las pruebas, pero obviamente aquí sí es muy importante que quienes escuchen esto, pues se acerquen a su médico funcional y vean cuál puede ser la ideal o si requieren alguna en específico, ¿no? Digo, finalmente también hay que utilizar estas pruebas, pues, con conciencia, ¿no? Creo que es utilizarlas realmente como herramientas que son, o sea, para poder mejorar. Y también decir, bueno, si yo les digo a mis pacientes, si se van a hacer este tipo de pruebas, pues es porque se van a comprometer a hacer cambios, si no, pues realmente les digo, no vale la pena. No vale la pena invertir. Claro, no vale la pena la inversión, si no vamos a Así es, pues comparto su punto de vista.
Ya, Sí. ya vi que ni modo cerveza artesanal, pues yo creo que no voy a poder tomar por el lúpulo. Pero No. el plátano no hay tanto problema, ni la frambuesa, el jitomate, pues bueno, ni modo, ya lo tendremos que Tendrá despegar. que eliminarse. Pero pues sí, les agradezco mucho, me queda muy clara la información, de verdad, o sea, creo que ya me quedó muy claro el resultado, todo esto, que como les digo, yo ni lo he podido revisar, ahora sí ya con calma voy a poner a leerlo y a analizarlo, pero pues sí, creo que esta información me va a servir a mí y a mucha gente. Claro que sí, doctora. Le agradezco mucho su invitación y a compartir su tiempo con nosotros. Es un placer y seguimos en contacto. Ya ve que nos tiene ahí en WhatsApp para cualquier duda o pregunta o consulta que quiera hacernos. Soy su servidor, el químico Fernando Salinas, director científico de Meprimex. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Pues ya corte. Muy bien, ¿eh? Gracias, doctor.